Muy buena tarde, soy Edith Barrios Rodríguez, desde la mítica y ancestral Coahunáhuac, hoy Cuernavaca, en el Estado Libre y Soberano de Morelos, en los Estados Unidos mexicanos. Les saludo con el cariño de que nos estén acompañando con este tema que me parece sumamente importante y trascendental, que a través de la ventana de Chispazos Literarios y su proyecto Voces de Nuestras Tierras, en la cual con muchísimo entusiasmo participo, tenemos este programa, Ecos y Andanzas desde Cuernavaca, con una invitada que siempre que tengo la oportunidad de conversar, me queda una paz y una tranquilidad en el alma, lo cual agradezco profundamente a Andrómeda Zavala. Bienvenida, mi querida amiga, a este espacio. Eh, Hay tanto que decir sobre la espiritualidad y el mundo y el tiempo que corre. Tienes la voz. Bienvenida. Muchísimas gracias. Me alegra nuevamente estar en tu programa. Para mí es un honor que me concedas el privilegio de participar a tu lado en tus programas, ¿no? Y considero que el tema ahorita nos es muy necesario, dados los cambios que se están suscitando a nivel internacional. Creo que esta humanidad va muy deprisa hacia una debacle, hacia su propia autodestrucción, y creo que tenemos la responsabilidad de asumir una parte espiritual, una parte donde tratemos de mitigar esa frecuencia tan hostil, tan violenta, que nos daña a todos, porque además no nada más nos daña a nosotros como seres humanos, daña al resto de la creación también. Es correcto, coincido contigo porque no estamos hablando de un aspecto religioso, estamos hablando más allá de cualquier religión. ¿Qué puedes comentar al respecto? Hay una frase de un filósofo que me gusta mucho, que dice: si necesitas religión para actuar bien, entonces lo que necesitas es conciencia, no una religión. La diferencia entre espiritualidad y religión es que la espiritualidad te muestra el camino de tu propio perfeccionamiento. No es que el ser humano llegue a la perfección, porque nuestra naturaleza es falible. Sin embargo, sí tenemos la posibilidad de ser perfectibles, de mejorarnos y transformar a nosotros día con día. La religión que es o que hace, pues en base a un conjunto de normas sociales dentro de un grupo, ¿sí? Adoctrinar a quienes son sus seguidores, ¿sí? Sin la posibilidad de que sus seguidores analicen, cuestionen y pregunten, a diferencia de la espiritualidad, que bueno, te da las herramientas para que tú vayas aprendiendo y no te enfoques a una sola persona o a una sola enseñanza, te abre más el campo de visión. Es correcto. Buscar una entidad que nos guíe no está mal, si eso es lo que el individuo necesita, pero es mucho más amplio el abanico si nos permitimos, como propones tú con estas sabias palabras que nos estás compartiendo. Yo quisiera, por ejemplo, que nos ilustres desde tu perspectiva eh, qué tanto esto de la espiritualidad nos fortalece en la salud emocional, la salud física, así como el bienestar en el medio en el cual nos encontremos. Claro que sí, mírame. Algo que es muy importante puntualizar en este punto es que eh, todos los excesos son malos, incluida la espiritualidad. Cuando la espiritualidad de fanatismo, eso se
convierte realmente en un problema y no es una situación que realmente nos ayude, ¿sí? ¿Cómo nos afecta positiva o negativamente en nuestra salud, en nuestra imagen, incluso en nuestro entorno social? Las herramientas que nos da la espiritualidad como tal es que nos da la capacidad de comprender la individualidad de todas y cada una de las personas que nos rodean. Nos enseña a poner límites a los demás, pero también a nosotros mismos y hasta dónde nosotros podemos permitir que nuestro entorno nos afecte, ¿sí? Cuando una persona tiende a ser en extremo religiosa o en extremo espiritual, cuando se llega al fanatismo, nosotros podemos llegar a perder piso. Nos podemos ver afectados con cuestiones que sí llegan a un problema más que psicológico, yo diría que psiquiátrico. ¿Por qué? Porque llega a haber ya unas condiciones físicas, ¿sí? Como una ansiedad, como una depresión, porque yo no estoy cumpliendo con mis deberes para con mi congregación o para con mi grupo esotérico, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos el equilibrio en esa espiritualidad, nosotros vamos a entender el sentido de la paz, que la felicidad espiritual depende de nosotros y que templo a taller. De acuerdo. ¿Y cómo podemos tener nosotros conciencia de que estamos siendo o no espirituales? También ese es un punto muy importante. Hay un dicho que dice que ya se comercializó tanto la espiritualidad que por unos centavos ya tienes tu título de ser iluminado, ¿no? Yo creo que esto va muy relacionado con el tema que vimos la última vez, que fue la empatía, ¿sí? Cuando nosotros entendemos a nuestro prójimo, cuando nosotros impulsamos a nuestro prójimo, cuando nosotros eliminamos de nuestro vocabulario la palabra yo y decimos nosotros, vamos encontrando el equilibrio, vamos siendo más tolerantes con el de enfrente, aunque no estemos de acuerdo, ¿sí? Porque tiene que prevalecer antes que nada el respeto, y una persona espiritual bien equilibrada va a tener tolerancia y respeto al entorno y a todos los seres que existen sobre la tierra. Claro que sí. Es muy retador esto que nos acabas de mencionar, porque en este instante, al menos acá, estamos en el mismo país, estamos en el mismo continente las tres, hablando de Sonia Fabiola, pero hay marcadas diferencias en cada uno de estos conglomerados humanos en los cuales nos desenvolvemos. Yo percibo también que, como estabas tú mencionando previamente, ya esto de la espiritualidad, con que te vistas de blanco y vayas a la pirámide y ya la mayoría de las personas creen que ya han hecho la mayor manifestación de espiritualidad y de recolectar las buenas energías. Pero eh, creo, corrígeme si estoy mal, creo que no. Yo casi no me he visto de blanco porque me da mucha flojera. Pasa el viento y se queda ahí adherido y luego para quitarlo percudido. Soy muy floja, lo debo de reconocer. Pero me gustan los colores claros y me gustan los colores alegres. Yo creo que tengo un gen africano muy marcado en cuanto a la colorimetría y los tambores. Eso para mí marca mi sentido. Pero volviendo a lo anterior, ¿cómo ves tú que podríamos generar el reconocimiento
y el ejercicio de una verdadera espiritualidad que no sea comercial en estos tiempos? Primero, no buscando reconocimiento, porque si nosotros buscamos reconocimiento, ya estamos mal, porque entonces no lo hacemos por una convicción y un crecimiento personal, sino porque yo quiero que mi vecino, mi compadre, mi familia vean que yo medito, que yo digo oraciones, ¿sí? Y luego, ¿de qué sirve? ¿No? Como quien va a la iglesia, se confiesa y sale a criticar a la mujer de enfrente, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitar ese ego porque eso nos ciega. La espiritualidad es simplemente es enseñar al que no sabe, aprender lo que no sabes, ¿sí? Y las cosas se van dando y fluyendo solas. No tienes que buscar, ni tienes que jalar, ni tienes que empujar. De acuerdo. Mi pregunta, y eso ha sido un tema que recientemente se habló en un grupo donde yo me reúno, y me decían que cuando una persona practica la metafísica, ya con eso está siendo espiritual. ¿Qué puedes comentar al respecto? No. La espiritualidad es algo que se vive, no un título, un diploma, un cargo, un mandil, no, ¿sí? Eh, Como te lo comentaba hace un momento, la espiritualidad es algo que se demuestra con las propias acciones. ¿Cómo eres tú con tu prójimo? Yo conozco muchas personalidades ilustrísimas personalidades, pero que son una miseria humana. Es vergonzoso que se digan lo que creen ser cuando actúan de una manera totalmente opuesta, ¿sí? Entonces, la espiritualidad no te la va a dar un título, ni un cargo, ni nada. Tu espiritualidad te la puedes dar tú misma, ¿sí? Sin necesidad de inscribirte a ningún tipo de organización, pero actuarlo. ¿Esto se aprende o se refuerza en la lectura de la Biblia, por ejemplo? Lo que pasa es que si habláramos de la Biblia, también podríamos hablar del Talmud y también podríamos hablar del Corán y también, ¿sí? Yo creo que todos estos libros sí guardan una enseñanza, todos, y depende de cómo cada uno de nosotros va aplicando ese conocimiento y esa enseñanza. O sea, la Biblia tiene valores morales, sí los tiene, y dan esa enseñanza, ¿no? Pero ¿cómo vas a ver la Biblia? Si la vas a ver en un plano religioso, no lo vas a entender como enseñanza, lo vas a entender como un dictado obligado, ¿sí? Pero cuando usas esa enseñanza, lo usas como una herramienta y ya cambia tu perspectiva. Comprendo. Con este movimiento que ya tenemos unos 3 o 5 años de manera contundente, en donde las actividades se manejan de una manera muy enfática a través de los medios de lo que le llaman la inteligencia artificial, pero yo considero que la inteligencia solamente es otorgada a través de la biología y por eso me resisto a pronunciar esa frase, pero bueno, hay veces que vence. Pero en estos momentos, en estos últimos años, en donde la tecnología y la inteligencia artificial está tan marcada, ¿cómo podemos nosotros expresar la mejor esencia espiritual que tengamos? ¿Cómo podemos desarrollarla incluso? Cuando se da el tema de la pandemia, ocurrió un fenómeno bastante interesante y a mi ver maravilloso, porque si bien la pandemia ciertamente nos dividió físicamente, nos unió
las pláticas se dieron vía Zoom, las charlas eran vía Zoom, y esta es la forma en que tenemos nosotros que abordar la tecnología para la enseñanza de la espiritualidad, ¿sí? Úsalo como herramienta y no como un arma de ataque, ¿sí? Entonces, esa es la forma. ¿Qué puedes hacer con la inteligencia artificial? Bueno, puedes conocer, instruirte, leer, ¿sí? Y de ahí tener la facultad de decidir, entender y asimilar. Y sobre todo, por ejemplo, gente tan hermosa como tú, que es maestra, que guía, que enseña, úsalo como esa herramienta para todos los que vienen detrás de ti. Así es como yo lo usaría. Bueno, usted también es maestra, ¿eh? Tengo buena competencia con usted, señorita. Yo quisiera, por ejemplo, ¿hay algún ejercicio de meditación con el cual pudiéramos llegar a un estado de espiritualidad más evidente? Mira, que medites diario, 6 veces al día no te va a hacer más espiritual que si no lo hicieras o que si oraras, ¿no? Cada quien va descubriendo la forma en que le resulta más útil, como le resulte más, incluso sensibilice al momento de meditar, ¿sí? Esto es muy personal y hay diferentes escuelas, por ejemplo, que te enseñan a hacerlo, como puede ser la Orden Rosacruz, como puede ser la Golden Dawn, como puede ser la masonería, ¿sí? Diferentes instituciones, ¿sí? Que te pueden enseñar a meditar, pero al final de cuentas eso es algo bien personal. Es como la religión, también eso es algo muy personal. ¿Cómo se puede percibir que una persona ha sido durante un lapso largo espiritual en cuanto al reflejo que se dé en su salud? Normalmente una persona que es espiritual, al tener equilibrio con su entorno, al ser tolerante con su entorno, tiende a enfermarse menos. ¿Por qué? No fuerza su organismo a tener reacciones tanto físicas como químicas, por ejemplo, cuando hay un enojo o alguien no es tolerante. ¿Sí? Normalmente una persona espiritual, verdaderamente espiritual, encontrar el equilibrio, va a entender que todos los demás tienen libre albedrío y que nadie está obligado ni a responder como él quiere, ni a pedir que otros sean como él quiere que sean. Simplemente es y deja ser. De acuerdo. Algo que para ti sea esencial que nos quieras comentar respecto a la espiritualidad y el tema que le has otorgado a esta charla entrevista. Algo que me encanta y la verdad es algo que no me puedo quitar, es la empatía. Para mí la empatía, la solidaridad y empujar a mis semejantes, bueno, eso es algo que es prioritario, ¿eh? Prioritario. Muy equipos muy bonitos, son como unas luciérnagas, ¿no? Donde dice, una de ellas tú también brillas. Eso es algo, supera todo lo demás. Supera meditaciones, supera misa, supera oraciones, supera todo lo que tú quieras. Eso es básico. Bien, con lo que está sucediendo a nivel internacional, que es una fractura muy intensa en diferentes paralelos del orbe, ¿cómo podríamos nosotros desde nuestro hogar, cada quien en donde esté, generar esta eclosión de espiritualidad y de paz? Empezamos por nuestra casa. Empecemos a evitar el conflicto al interior de nuestros hogares.
porque no podemos cambiar el mundo si nosotros mismos no hemos cambiado, ni siquiera en nuestro núcleo social o en nuestro núcleo familiar. Entonces, estemos en paz primero con nosotros mismos, que también eso es algo básico. Si no estoy contenta conmigo mismo, no estoy satisfecha conmigo misma, pues ¿cómo voy a entender a los demás? En primer término a la familia y después a toda la sociedad y después a todo el mundo. O sea, no se puede. Empieza contigo mismo. Uh-huh. Para alguien que este tema le cueste, ¿cómo puede una persona encontrar la paz consigo misma? Perdón, ¿me podrías repetir? Para una persona que es ajena a este tema, ¿cómo puede ella reconocer que está o no en paz consigo misma? Por las actitudes. Una persona que está en paz consigo misma, es feliz consigo misma, come palomitas consigo misma, ve películas consigo misma, se arregla para sí misma, ¿sí? Y es que eso en automático te va a llevar a que estés bien con el mundo que te rodea. Te tienes que querer a ti para poder querer y entender a los demás. ¿De acuerdo? Sí, totalmente. Si tú te levantas y ves el espejo y dices, hoy amanecí bonita y te peinas, te pones cuca y sales al mundo con una sonrisa, sales de tu alcoba con una sonrisa y acaricias el gato con una sonrisa, ya con eso ya estás avanzando. Sí, eso es algo curioso, ¿no crees, amiga? Que lo que está pasando en diferentes latitudes del orbe, pero que están produciéndose en la parte del hemisferio norte del continente americano, a mí me preocupa y quisiera yo, si tendrías tú algún mensaje para todos nuestros amigos que probablemente estén percibiendo lo mismo, que es una situación sumamente delicada y que está trayendo tantas acciones no gratas como consecuencia en otras latitudes y también dentro de ese mismo territorio. Yo creo que es muy complicado porque yo podría decirles, traten de mantener la calma, traten de estar en paz, traten de meditar, pero yo no estoy viviendo las circunstancias que ellos están viviendo. Yo no puedo entender el alcance de su estrés, de su desesperación, de su angustia, de su miedo. No puedo. Entonces, lo más que le puedes decir a una persona que se encuentra en esas condiciones es darle una palabra de consuelo. Porque yo no le puedo decir, por ejemplo, a un serbio, oye, relájate, medita, cuando su pueblo está desbaratándose. Simplemente no se puede, ¿sí? Entonces es una respuesta muy complicada, muy complicada. Sí, realmente es una circunstancia que no pensé que nos fuera a tocar nosotros vivir. Es bastante impactante y yo creo que sí, esto del despertar espiritual a partir del arte es algo esencial. Pero tu propuesta para esta charla, ¿cómo influye el arte para el despertar espiritual? Vamos a retomar el punto anterior, la situación de crisis que estamos viviendo. Lo que podemos, ¿cómo influye el arte? Por ejemplo, con la música, lo que vas a hacer es armonizar tu ambiente, ¿sí? Obviamente, en una casa donde están escuchando Bad Bunny, están escuchando reggaetón o cosas de esas, la frecuencia vibratoria, porque al final de cuentas todo es vibración, se viene abajo. Va a ser una familia que va a estar en constantes conflictos, en constantes tensiones, ¿sí? A que si tú pones un concierto de Brandenburgo o pones un silencio de Beethoven, ¿sí? Algo que te relaja. Normalmente una pieza musical que yo normalmente recomiendo es el canon en D de Pachelbel.
Es muy hermosa y muy relajante. Con la pintura, ¿qué pasa con la pintura? Cuando una persona, y esto se ve mucho en psiquiatría, cuando una persona está muy estresada, pero comienza a dar los pincelazos, no importa la técnica, ya sea óleo, ya sea pastel, al hacer los trazos vas desahogando todas esas emociones que muchas veces no puedes verbalizar. ¿Sí? Lo mismo pasa con la poesía. Adelante. Sí, me llevaste a pensar, por ejemplo, Pollock, yo lo siento una persona con muchísima eh, energía que sale disparada a todas partes, pero que no sé qué tan tranquilo haya sido, pero por dar un ejemplo, yo siento que tenía algunos conflictos que no sabía cómo trabajarlos y por más que siempre estuvo expresándolo con sus trazos y sus colores, sus líneas, yo siento que era una persona que vivía en un conflicto eterno. Y eso que has mencionado de la pintura, sí es muy importante porque nos vamos, por ejemplo, a Da Vinci, que es uno de mis preferidos, siempre con esa línea sutil, matizando, buscando generar la armonía entre el medio ambiente y de cómo se sumerge y de todas maneras prevalece en primer plano el personaje o los personajes. A mí me parece que es una de las pinturas, unas obras en donde esta es una de las principales características, pacíficas, armoniosas, intensas, dramáticas, pero que no pierden una esencia de lo que debe de ser a partir de lo que cada uno de los personajes está compartiendo. Quisiera tu punto de vista. Sí, discúlpame, ¿me podrías repetir el autor? Da Vinci. Ah, de Da Vinci. Perfecto. Lo que tenía Da Vinci es gente evolucionada, muy adelantada para su época, ¿sí? Muchos obviamente lo consideran un iniciado. Uh-huh. Cuando uno ya está trabajando en ese proceso individual, ¿qué es lo que hace? Es capaz de emitir esas emociones en sus personajes. Lo puedes ver, por ejemplo, en la última cena y la cara del Cristo. Él, ese Cristo está proyectando una serenidad absoluta. Y está, a pesar del momento crítico del momento, es una serenidad contagiosa para todos. ¿Pero por qué? Porque el maestro Leonardo sabía separar las emociones propias y la proyección que debía colocarle a cada uno de sus personajes. Es cierto. Bien, ya hemos hablado de lo que es la música. Iríamos, por ejemplo, a la danza. ¿Tú cómo percibes la danza espiritual, por ejemplo, en nuestras culturas mesoamericanas de todo el continente? Porque son contundentes y de todas maneras llegan a considerarse espirituales. ¿Cuál es tu perspectiva? Sí, yo pienso eso también, o sea, nuestras danzas a final de cuentas, vamos a hablar de las primeras culturas mesoamericanas, a final de cuentas eran culturas muy elevadas espiritualmente. Ellos comprendían lo que era el respeto y el valor de la propia naturaleza, ¿sí? Entonces, sus danzas no estaban hechas al azar, ¿sí? Porque sonaran bonito, ¿sí? ¿Qué sucede? Buscaban el centro armónico con el lugar donde ellos vivían, ¿sí? Con las plantas, los árboles, el agua, el sol, el aire, el fuego, ¿sí? Entonces, todas y cada una de nuestras danzas
es una comunicación no dicha, es una comunicación vibracional. Por eso hay tanta diferencia con nuestras tradiciones y nuestras danzas prehispánicas. Tienen un simbolismo, a diferencia, por ejemplo, de un ballet clásico, que obviamente también deja impregnadas emociones, como el lago de los cisnes. Sí, 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 sí. Pero esta danza contemporánea o ballet clásico no está buscando un centro de comunión con el entorno, está buscando la estética y está buscando la armonía. Esa es la diferencia. Me parece muy rico lo que acabas de mencionar, porque sí, efectivamente busca el usar la mayor cantidad de espacio cada uno de los bailarines en la danza del ballet y en los danzantes de las culturas ancestrales que perviven todavía, rescatando lo que todavía la memoria de los ancestros vivos les están otorgando. Sí buscan siempre otra manera de manejar el ambiente y los mensajes. Estoy de acuerdo contigo. En cuanto al canto, no hablando de Bad Bunny ni nada, sino, por ejemplo, la ópera. ¿Qué opinas de su influencia hacia lo que viene a ser en el despertar espiritual y la vibración del mundo actual? También tiene su magia, que son intencionalmente esotéricas o espirituales. Mozart es el clásico ejemplo del autor, ¿sí?, que maneja la espiritualidad. Tenemos a Handel. Este punto de Handel me llama mucho la atención. Leí un libro que se llama Vida después de la muerte, de Ian Curry, donde Ian Curry hace una investigación sobre la vida de Handel. Y cuando Handel escribe su obra, El Mesías, estaba muy grave, estaba por morir. Y pide pluma, pide papel, y escribe Handel. Pero él no muere, él se sana. Y entonces, cuando le dicen que qué obra tan magistral, es una belleza esa obra, dice, no fui yo. De ahí arriba me mandaron la inspiración. Esta obra no es mía, es de las entidades espirituales. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en la ópera? También puedes decir mucho, por ejemplo, en la obra de Nabucco. Ajá. Puedes verlo también en Aida, ¿sí? Muchas son místicas y muchas dejan impregnada esa vibración y ese tono vibracional. Uh-huh. Como Brahms, ¿no? Con su música acuática. También me parece a Claro. mí que son una serie de sonatas, si no me falla la memoria, en donde uno se siente tan como si hubiera uno respirado algo extraordinario, con una tranquilidad, que sí, yo creo que Claro. debería de ser la música que debería de haber en los antros actualmente. Por favor. Y mira, si quieres realmente un remanso de paz en esta vida tan acelerada, sobre todo tú que estás en Cuernavaca, por ejemplo, vete a un jardín por música clásica y lee un libro. Como eso, no hay nada más valioso, no hay nada más valioso que ese instante de comunión contigo misma. Sí, bueno, me has puesto un reto, porque hablando de la pandemia, dos de los jardines que eran públicos ahora son de paga y te esculcan todo lo que llevas antes de poder ingresar después de pagar. Entonces, sí, ya la piensa uno, es
es delicado. Yo creo que la administración pública, hablando de Cuernavaca, ha visto más negocio que el que se recupere la, la ciudad y la gente. Es otro tema sumamente extremo y delicado que no quisiera yo abundar en ello. Pero sí, yo creo que deberíamos de procurar en nuestros hogares algo que yo vengo invitando desde hace como 20 años. Es algo que me dijo una amiga, se llama Judith, y ella me decía que había que juntar todas las semillas de todo lo que comemos, eh, calabaza, jote, frijoles, arroz, naranja, mandarina, granada, todas las semillas de lo que comemos y dejarlas que se sequen, lavarlas bien y ir haciendo frascos para que tengamos, donde quiera que salgamos, por ejemplo, a la carretera, ir sembrando algunas semillas por la carretera para que esperando un buen chubasco las haga germinar, porque eso es lo que nos hace falta, que nuestros jardines, independientemente de que sean ornamentales, también permitan el acceso libre a los alimentos y que nosotros como ciudadanos del mundo nos sintamos suficientemente responsables como veo acá un limonero, lo voy a procurar, yo me voy a hacer cargo, lo voy a adoptar, que, es, que quizás sería una buena idea, amiga, que estamos en México y Fabi que está en Cosquín, generar esa adopción de cada quien adopte un árbol frutal y procure que dé frutos de manera gratuita. No sé si eso podría permitirse dentro de esta propuesta que nos traes de lo que es el despertar espiritual, el arte y la vibración del mundo. Te escucho. Por supuesto que es una muy buena opción, pero aquí también dijiste un punto muy importante. A las administraciones del color que tú quieras, lo que menos les importa, ¿sí? Mientras moneticen, no les importa desbastar bosques, no les importa matar árboles. Y yo lo estoy viendo, yo vivo aquí en la alcaldía Coyoacán, y yo veo que está tirando árboles a lo bestia. O sea, yo no, ¿cómo puedo educar a alguien que estoy viendo que me está tirando los árboles? No puedo educar cuando los gobiernos del color que sean, lo que quieren es construir para tener recursos. Tendría que ser una conciencia muy fuerte y de mucho valor civil. Yo digo de mucho valor civil porque confrontar a una autoridad a la gente no le gusta y siempre da un paso atrás, ¿sí? Entonces, esa es una extraordinaria propuesta. Cuando me postulé para precandidata a diputación, ese era de mis proyectos precisamente, hacer el semillero, ¿sí? Ocupar los espacios que son todavía usables, ¿sí? Porque a final de cuentas México tiene una gran extensión y un gran recurso y un gran potencial. Es cierto. O como están proponiendo, creo que en Nueva York, si no me falla, o Washington, D.C., a través de uno de los personajes más controversiales desde mi punto de vista, que es Bill Gates, pero estaba proponiendo que en los techos se siembre y se hagan jardines. Yo creo que eso ya también deberíamos nosotros en la República Mexicana, lo que es la bella Argentina, la enigmática Uruguay, todo nuestro continente, quizás deberíamos nosotros de empezar a buscar cómo tener espacios verdes en el mínimo contenedor a un techo, a un patio, generar siempre que haya, mientras más verde, más posibilidades de lluvia, más control en cuanto a estas lluvias y vientos que de repente se pueden manifestar de una manera muy intensa, afectando viviendas y afectando vidas humanas y animales, que los animales también nos hacen fuertes con su presencia o con su Claro, carne. claro. Esta propuesta no es reciente. Ya desde los 80 se estaba manejando algo similar, ¿sí?
que eran precisamente los paraísos verdes sobre los techos. Yo creo que eso es una muy buena práctica. Aquí el tema a los que nos podríamos enfrentar es el tema del agua, porque si bien es cierto que hay lluvias, también es cierto que hay muchos lugares que ya no cuentan con la misma cantidad de agua como para poder sufragar este tipo de proyecto, ¿no? Entonces yo creo que por eso se ha detenido tanto. Y quienes lo hagan, lo van a hacer gente que ya negoció con el agua o que tiene la garantía de que no le va a faltar, o sea, que viva cerca de una fuente de agua. Uh-huh. Esto que has mencionado me parece muy importante porque tendrá 20 años, 25 años, en donde salió la Comisión Internacional o Interamericana, no estoy segura, con la propuesta y publicaciones diversas de que el agua es un bien y un derecho humano. Desafortunadamente, las entidades mercantiles que son para refrescos y demás han generado el irse apropiando de lechos hídricos en diferentes partes del mundo, al grado de pelear con los habitantes inmediatos y dejándolos totalmente secos. Entonces yo creo que quizás has tocado un tema que aparte de la pacificación, el arte y todo lo que tenga que ver con la espiritualidad, has tocado un tema sumamente delicado que es el agua y son todos los elementos naturales con los cuales nosotros nos permitimos acercarnos hacia la espiritualidad. No sé cómo pudieras tú extender este punto de vista. Yo creo que efectivamente el tema del agua es un tema bastante delicado y es meterse en una camisa de 40 varas de rosal. ¿Por qué? Porque efectivamente, lamentablemente también el agua se ha politizado. Hay muchos estados donde el agua ya no es un bien común, sino es una iniciativa privada a la que hay que estarle pagando recibir este preciado líquido, ¿sí? Eh, es muy complicado ponerse con Sansón a las patadas en los temas de gobierno, ¿sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, salvarte del derecho del agua, voy a tener que estar hablando de todos los gobiernos, tanto municipales como estatales como federales, ¿sí? Mientras no se tenga esa conciencia de no politizar y que el agua sea un derecho humano, hasta entonces no se va a poder hacer nada. Lamentablemente, dinero mata necesidad. Sí, y mata al humano que después ya no va a necesitar ni lo va a utilizar. Sí. Fíjate en qué bucle venimos a llegar. Bien, yo quisiera, si tienes algún mensaje particular con el cual tú quieras ir desplegando el mensaje conciso de tu propuesta con el despertar espiritual, el arte y la vibración del mundo. Sí, yo sugeriría que tuviéramos antes que nada la apertura de conocernos a nosotros mismos y aceptar que somos seres duales, con defectos y con virtudes, ¿sí? Pero que como nosotros están todos aquellos que nos rodean y que debemos ser lo mejor, las mejores personas, los mejores individuos para con nosotros mismos primero, para poder estar en paz con nuestros semejantes, ¿sí? La espiritualidad empieza con uno mismo, con el amor por sí mismo, ¿sí? Eso nos va a llevar a entender y amar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra sociedad, ¿sí? Buscar siempre ser pacificador y no ser necesariamente una herramienta de hostilidad. Hay que buscar esa frecuencia amorosa y armónica con los animales, con las plantas, con los árboles, porque todos son seres sintientes y pensantes, aunque muchos digan que no razonan como nosotros, pero finalmente razonan, entienden, sienten, y el lenguaje
que es capaz de mover al universo. Y el amor no es de una pareja hombre-mujer. El amor es una palabra inmensa y muy universal. Eso es lo que yo sugeriría. Y en cuanto al arte, ¿cómo podemos nosotros, en nuestro pequeño universo, generar arte o buscar arte que beneficie la vibración espiritual mundial? Esto yo lo considero como uno de los temas que vimos previamente. Cada quien tiene que identificar cuál de las ramas del arte es lo que más le satisface, con cuál se entiende para poder desarrollar y proyectar todo aquello que no puede verbalizar. ¿Sí? Va a haber quien diga, es que sabes que yo me siento mejor pintando, pero también va a haber alguien que va a decir, ¿sabes qué? Yo prefiero irle a bailar un guapango, ¿no? Aquí esto es personal. Lo que sí propondría es evitar ritmos que no nos ayudan y que nos alteran. Y no nada más a nosotros, o sea, ya se ha visto que la música, cómo influye también en las plantas y en los animales. ¿Sí? Entonces no busquemos cosas que nos perjudiquen, busquemos cambiar, busquemos mejorar, busquemos ir hacia adelante. Necesitamos aspirar a más y no hablo en un tema necesariamente monetario, ¿sí? Sino de paz personal, paz interna y paz con la sociedad. De acuerdo, amiga preciosa. Pues un mensaje contundente para cerrar esta participación tan interesante en donde nos ha llevado a Leonardo da Vinci, nos ha llevado a Puchel, nos ha llevado a Handel, etcétera. Algo con lo que tú quieras cerrar y también dar tus datos de contacto por si alguien se interesa en acercarse a ti. Claro que sí. Yo lo que le sugeriría a la sociedad que le interesa ser diferente y generar un cambio es que no se cierren, es que no se cierren y no se nieguen a una autocrítica, ¿sí? A escucharnos y entendernos. Debemos tener conciencia de que nosotros somos seres con libre albedrío, pero también con amor y de amor, ¿sí? Y que de nosotros depende el camino a decidir el conflicto o buscar por lo menos, si no darle amor como el señor Burns en Los Simpson, pero sí por lo menos vivir en un lugar armonioso, en paz. No cuesta nada vivir en paz y evitar las confrontaciones y los conflictos. Empecemos por nosotros para poder cambiar al mundo. Y bueno, Excelente. mi correo es andromedazavala@hotmail.com. De acuerdo. Muchísimas gracias, mi querida Andrómeda, por esta multifacética propuesta de reflexión para acercarnos a la espiritualidad y generar una vibración más armónica. Estoy infinitamente agradecida con tu presencia. Te abrazo en la distancia y espero que antes de que acabe el siglo podamos compartir un café en la misma mesa y en el mismo lugar. Pedid y se os dará. Y así lo estaremos haciendo. Muy agradecida contigo, con Sony. Para mí es un honor, un gusto y un privilegio poder trabajar con ustedes. Muchísimas gracias, gentil video auditorio. Estamos cerrando esta interesante propuesta de reflexiones, llena de reflexiones para cada uno. Espero que cada cual encuentre una voz que les incite a generar esta nueva vibración para que nuestro planeta empiece a estar en otro nivel. A Sonia Fabiola de Mitrópolis, muchísimas gracias por la ventana y sigamos dando los resultados de las voces de nuestras tierras en el hemisferio del norte, sur y todo lo que es el globo terráqueo.
Gentil video auditorio, muchísimas gracias. Soy Edith Barrios Rodríguez desde Cuernavaca, Morelos, Estados Unidos mexicanos. Chao.